Bueno, ahora sí vamos a empezar con la presentación del seminario de hoy, que va a estar a cargo mío. Así que, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel González Maglio, soy profesor de la Cátedra de Inmunología. Igual creo que todos en el auditorio me conocen, y también me desempeño como investigador en el IDEU. La idea del seminario de hoy es comentarles un poco sobre qué se sospecha, qué se cree y qué se sabe respecto a la vitamina D y su posible rol en la infección por el virus SARS-CoV-2. Este seminario va a ser intre- in- parcialmente interrumpido por mi rol como este, moderador de la reunión, así que voy a estar admitiendo gente a medida que se vaya dando la reunión. Un poco la idea es tocar distintos temas relacionados con la pandemia que involucran muy rápidamente las noticias y su rol en la sociedad, la historia, ¿sí? Un pequeñísimo paso por la historia, el rol de la exposición al sol en la salud humana, ¿sí? Y en particular todas estas cuestiones relacionadas con el tratamiento y la prevención de COVID-19. Para empezar, eh, yo creo que todo el mundo está muy familiarizado con lo que es la patología. Eh, la infección por el virus SARS-CoV-2 incluye a una molécula de superficie, ¿sí? La enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor que utiliza el virus para infectar las células, ¿sí? Luego de esa infección se monta una respuesta inmune particular que en determinadas situaciones y en los casos más severos eh, se, se encuentra reportado que se produce una tormenta de citoquinas, ¿sí? Por la estimulación masiva, excesiva de las células, de distintas células del sistema inmune, y esa tormenta de citoquinas termina de alguna forma produciendo una falla multiorgánica, ¿sí? Falla respiratoria y multiorgánica, que en los casos más severos es lo que produce la muerte de los pacientes. Esta, esta patología entonces incluye un primer paso de la infección de las células epiteliales, ¿sí? En donde se produce en las células epiteliales un aumento en la síntesis de especies reactivas del oxígeno, aumento de distintos mediadores intracelulares que llevan a la producción de citoquinas inflamatorias, activación de otros tipos celulares, además de las células epiteliales, que promueven lo que conocemos como tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas impacta en múltiples órganos, produce daños a una gran variedad de tejidos, ¿sí? Que no es el foco de este seminario detallarlos, promoviendo liberación de lo que conocemos como DAMPs, ¿sí? Patrones moleculares asociados al daño, que junto con los PAMPs del virus en sí, producen una gran activación de células del sistema inmune, ¿sí? Generando un feedback de estimulación del sistema inmune, que es lo que termina generando esta falla multiorgánica en los pacientes de peor pronóstico. Eh, esta tormenta de citoquinas es de alguna forma blanco de distintas terapias que están siendo estudiadas para intentar controlar el peor pronóstico en los pacientes con enfermedad más severa, ¿sí? Y existe una gran variedad de terapéuticas que tienden a o intentan controlar esta tormenta de citoquinas, desde anticuerpos monoclonales hasta
drogas, quizás como inhibidores de COX, que son más convencionales. Para empezar entonces con estos distintos aspectos que les mencioné al principio, voy a hacer una breve mención a lo que son las noticias y cómo la ciencia impacta en la sociedad, y esta comunicación en la pandemia por COVID-19 me parece que juega un rol o está jugando un rol que creo que nunca antes vimos, al menos yo creo no haberlo visto nunca antes. Este gran flujo de información permanente, siempre tratando de estar actualizada casi al día, es volcada a la sociedad a veces sin demasiados cuidados y sin los mediadores adecuados, ¿sí? Lo que genera en algunos casos también el lado negativo de esta masividad en la comunicación, que es la desinformación, ¿sí? Esa desinformación que en el caso de la pandemia se ve muchas veces exacerbada, lamentablemente. Quienes siguen las noticias quizás vieron hace muy pocos días publicada esta nota en el diario Página 12, ¿sí? En donde el título dice que se afirma que la vitamina D podría reducir el riesgo de contraer coronavirus, ¿sí? Esta noticia se basa en una investigación hecha sobre 190.000 pacientes que después les voy a describir más en detalle de qué se trata, ¿sí? Pero para quienes siguen los diarios quizás fue una de las primeras aproximaciones a la idea de la vitamina D como posible como agente preventivo del daño, ¿sí? Sin embargo, existen noticias más viejas, ¿sí? Esta en particular es de abril, del New York Times, en donde ya se hablaba de la idea de que la exposición al sol podía tener algún efecto beneficioso sobre la salud, ¿sí? Si bien obviamente no es una cura para el coronavirus, ¿sí? La exposición al sol podría tener algún efecto positivo. Como creo que todos y todas en el auditorio saben, la exposición al sol, una de sus funciones biológicas es promover la síntesis de vitamina D en la piel. Lamentablemente también surgieron muchísimas noticias falsas, ¿sí? En tren de esas noticias falsas, una de las noticias que surgió fue que justamente la exposición al sol mataba el virus. Y entonces la Organización Mundial de la Salud organizó una página especial para de alguna forma combatir estas noticias falsas, que después fue replicada en distintas iniciativas, una de ellas una iniciativa nacional, un grupo de científicos y científicas que se encargan de combatir las noticias falsas con información científica. Y en esta noticia puntualmente a lo que apunta la Organización Mundial, o a lo que apuntaba en abril, que parece como hace muchísimo tiempo, pero no fue tanto, es a la idea de que aún en países con mucha exposición al sol también existe circulación del virus, ¿sí? Lo que demuestra que el sol no es capaz de matar al virus. Esto entonces fue traducido como que la exposición al sol no previene la enfermedad por coronavirus, ¿sí? Entonces, si las noticias de ayer, de septiembre, nos dicen que la vitamina D previene la infección, y las noticias o las primeras noticias de abril nos dicen que no, digamos, contra el COVID, ¿sirve o no sirve tomar sol? ¿Sí? Acá quiero hacer mi primer reflexión personal, que tiene que ver con que es muy difícil comunicar ciencia, ¿sí? Y que justamente por esta gran dificultad que tiene comunicar ciencia a la sociedad, tenemos que ser muy responsables quienes trabajamos en ciencia, y tenemos que apoyarnos en quienes saben de comunicación, ¿sí? Pero las dos partes, tanto la ciencia como la comunicación, son muy importantes, sobre todo en estos momentos, para transmitir conocimientos a la población. La pregunta obviamente la voy a dejar picando.
hasta el final. Y ahora me paso a un poco de historia. Y cuando pienso que cuando digo un poco de historia, casi todos y todas en el auditorio se imaginarán que cuando hablamos de historia relacionado a la pandemia, nos estamos refiriendo a la famosa fiebre española, a la gripe española, ¿sí? La pandemia de 1918 por el virus de influenza. ¿Sí? Eh, y existe simplemente un comentario que quiero hacer respecto a la gripe española, ¿sí? Que tiene que ver con que existen reportes de que en aquel momento se montaron muchos hospitales de campaña, ¿sí? Que eran básicamente carpas en donde se atendía a los pacientes porque, digamos, la gran cantidad de pacientes que tenían que ser hospitalizados superaron la capacidad de los hospitales, ¿sí? ¿Qué reportaron los médicos de hace un siglo? Que los pacientes que eran expuestos al aire libre y al sol se recuperaban mucho mejor que aquellos que no lo hacían, ¿sí? Y esto es quizás una observación que puede pasar como una observación anecdótica, pero es importante traerla de vuelta a nuestra situación actual, ¿sí? Y acá voy a volver a formular la pregunta: ¿sirve o no sirve tomar sol para combatir la pandemia por coronavirus? La respuesta sigue abierta, pero va mi segunda reflexión personal, ¿sí? Siempre es muy importante revisar la historia, ¿sí? La historia tiene muchas cosas para contarnos, aunque no hubieran tenido técnicas avanzadas para poder estudiar los patógenos de aquel momento. Dejando de lado la historia y trayendo la información a épocas más cercanas, existen otras evidencias previas a la pandemia por coronavirus sobre el rol de la vitamina D en enfermedades respiratorias agudas, ¿sí? Todo esto, obviamente, estamos hablando antes de este año 2020. Por ejemplo, en distintos estudios se reportó que la vitamina D podía tener algún tipo de rol en enfermedades respiratorias, ¿sí? En enfermedades infecciosas respiratorias. Por ejemplo, en este estudio, ¿sí?, del 2015, reportan que la deficiencia de vitamina D, ¿sí?, previo a la hospitalización, se encuentra asociada con el desarrollo de falla respiratoria aguda, ¿sí? Los pacientes que sufrieron fallas respiratorias agudas que eran deficientes de vitamina D tenían incrementada su mortalidad, ¿sí? Estos son estudios observacionales, ¿sí? Pero el N de este estudio es de casi 2.000 pacientes, ¿sí? La selección de este estudio retrospectivo fueron pacientes admitidos en terapia intensiva, ¿sí?, entre el 98 y el 2011, descontando distintas patologías, ¿sí?, como por ejemplo falla congestiva cardíaca, ¿sí? Sobre esos pacientes se analizaron los niveles de vitamina D y se separaron en 4 grupos, ¿sí?, que son estos de acá abajo. Y las conclusiones son estas, es decir, para otras patologías respiratorias, la vitamina D pareciera que podría tener algún rol, ¿sí? En particular, este es el gráfico que presentan, ¿sí?, en donde el porcentaje, ¿sí?, de la tasa de falla respiratoria aguda aumenta cuando los niveles séricos de vitamina D son bajos, ¿sí? Y a medida que aumentan los niveles de vitamina D, disminuye la falla respiratoria, ¿sí? Ahora bien, la pregunta que sigue es: si está asociada la vitamina D o los niveles de vitamina D están asociados con la progresión hacia formas más severas de patologías respiratorias, entonces podemos suplementar a los pacientes, ¿sí? Si se suplementa a los pacientes con vitamina D, debería tener algún tipo de efecto.
Y a partir de ahí entramos a una gran cantidad de ensayos clínicos, ¿sí? Donde se estudian justamente, donde se estudiaron justamente la suplementación de pacientes con distintas patologías respiratorias con vitamina D, ¿sí? Este trabajo del 2017 lo que hace es recolectar la información y los datos de 25 ensayos clínicos, ¿sí? Eh, totalizando un total de 11.300 pacientes, ¿sí? De los cuales 10.900 pudieron, perdón, de los cuales, de todos esos pacientes, los autores de este metaanálisis consiguieron los datos primarios de 10.933 pacientes, ¿sí? Es decir, en esta publicación lo que hicieron fue recolectar los datos de más de 10.000 pacientes que participaron de ensayos clínicos con suplementación de vitamina D para tratar la falla respiratoria aguda, ¿sí? Lo que encontraron básicamente en este metaanálisis es que la suplementación con vitamina D previene, ¿sí?, la enfermedad aguda por infecciones, ¿sí? Toda la información que les presento, si alguien después quiere leer las publicaciones, me mandan mail y les paso los trabajos si no llegan a anotar las citas, ¿sí? Ahora bien, sobre este mismo metaanálisis hay un paper posterior que es de este año, ¿sí?, en donde se pusieron como a investigar en detalle ese metaanálisis que presentaban en el trabajo del 2017. Lo que se vio es que de los 24 trials incluidos, la diferencia estadística se basa fuertemente en 2 trials que fueron desarrollados en países en vías de desarrollo, ¿sí? Mongolia y Afganistán. Lo que dicen en este trabajo es que en realidad esos trials no son conclusivos y que no puede ser extrapolada este análisis a, digamos, a cualquier situación por enfermedad respiratoria. Discúlpenme un segundo. Pero hay obra al lado y estaba haciendo demasiado ruido. Hasta acá es lo que es un resumen de lo que está publicado respecto a suplementación con vitamina D en enfermedades respiratorias previas al COVID, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles pueden ser, además de estos usos generales de la vitamina en otras enfermedades, cuáles pueden ser los posibles blancos que justifiquen que la vitamina D pueda cumplir algún rol en la pandemia por coronavirus, ¿sí? Existe una gran cantidad de blancos moleculares en donde la vitamina D tiene algún efecto demostrado, ¿sí?, en algún tipo de modelo. Los blancos moleculares incluyen desde el receptor que utiliza el virus para ingresar a las células, las posibles disfunciones mitocondriales y producción de especies reactivas del oxígeno, la modulación de las respuestas inflamatorias exacerbadas, ¿sí?, digamos, distintos procesos que intervienen en el camino de la patología, ¿sí?, pueden ser regulados por vitamina D. En particular, el sistema renina-angiotensina, ¿sí?, que es el que involucra a la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí?, que es la que utiliza el virus para ingresar, puede ser blanco de la acción de la vitamina D, ¿sí? De hecho, el virus produce, además de ingresar a través del receptor produce la inhibición de esa enzima, ¿sí?, con lo cual se acumula angiotensina 2 en estos pacientes. Y esa acumulación de angiotensina 2 también está relacionada con falla pulmonar, ¿sí?, y con otras
particularidades de la patología, ¿sí? Justamente la vitamina D lo que hace es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina 1, ¿sí? Por lo tanto va a disminuir los niveles de angiotensina 2 que lleva al daño, ¿sí? Pero además la vitamina D activa a la enzima convertidora de angiotensina 2, o sea que se aumenta la degradación de esta angiotensina 2, ¿sí? Es decir, que la vitamina D previene la síntesis y aumenta la degradación de una molécula involucrada en el daño, ¿sí? Pero a su vez también inhibe a la renina, con lo cual también se disminuye la síntesis de angiotensina 1, ¿sí? Por lo tanto, hipotéticamente la vitamina D podría cumplir un rol bastante importante en lo que es el daño inducido por el sistema renina-angiotensina. Pero además, la vitamina D es un potente inmunomodulador, ¿sí? Existen una enorme cantidad de trabajos que demuestran el efecto inmunomodulador, pero lo que quería destacarles es el rol que tiene esta vitamina en la disminución de citoquinas, de la producción de citoquinas inflamatorias, ¿sí? Todas esas citoquinas que se conocen que están involucradas en la tormenta de citoquinas responsable del daño a tejidos, se encuentran disminuidas por acción de la vitamina D, ¿sí? A la vez se aumenta la producción de distintas citoquinas antiinflamatorias, típicamente la interleuquina 10. Es muy importante el rol que cumplen en las respuestas mediadas por vitamina D los linfocitos B regulatorios, ¿sí? No puse slides, pero en una presentación de la Unión de Sociedades de Inmunología de hace unos 2 meses ya, se hizo mucho hincapié en la desregulación sistémica de los niveles de células B efectoras y células B regulatorias, ¿sí? Los pacientes con enfermedad severa tienen muy bajos sus linfocitos B regulatorios y aumentan mucho en circulación los B efectores, ¿sí? La vitamina D produce el efecto contrario, aumenta los B moduladores, los B regulatorios, ¿sí? Es decir, que tenemos un gran abanico de efectos conocidos para la vitamina D que podrían justificar su rol en la actual pandemia, ¿sí? Cuando hablamos de vitamina D, automáticamente se nos puede venir a la mente el efecto del sol, ¿sí? Y este balance entre el sol y la salud. Y voy a hacer una breve descripción de cómo juega este balance entre el rol y la salud en el caso particular de la pandemia por COVID, ¿sí? Para que se den una idea de todo este desarrollo de trabajos en vitamina D y COVID, para el momento que la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, que ahora cambió de nombre y no me lo acuerdo en este momento, cerró su convocatoria de ideas proyecto el día 10 de abril, ¿sí? En PubMed había 12 trabajos publicados respecto a vitamina D y COVID, ¿sí? Actualmente ese número aumenta a 212. Sin embargo, la diferencia entre la calidad de los trabajos no varió mucho, ¿sí? Una gran cantidad de los trabajos son hipótesis, ¿sí? Que tienen que ver con esto que les planteaba antes. Si la vitamina cumple roles en otras patologías infecciosas, podría cumplir un rol en COVID, ¿sí? Si la vitamina D modula el sistema renina-angiotensina, modula la respuesta inflamatoria, podría cumplir un rol en vitamina D, ¿sí? Una enorme cantidad de estos 200 trabajos tiene que ver con esas hipótesis, ¿sí? Con ideas volcadas, no con trabajo experimental. Otro grupo de trabajos buscan una asociación entre lo que es la mortalidad por COVID y la latitud de los distintos países, ¿sí? En este trabajo, por ejemplo, este trabajo fue publicado en mayo, ¿sí? Es decir, hace un montón, no tanto de tiempo, sino hace un montón de información, ¿sí? Es decir, este trabajo fue publicado con información súper parcial y, digamos, muy temprana. ¿Qué hizo el autor de esta carta? Hizo un listado de países, ¿sí? Separados por latitud,
¿sí? Es decir, latitud norte, países, los que están en celeste son países, digamos, tropicales, entre 25 grados de latitud norte y 25 grados de latitud sur, y países del hemisferio sur. ¿Sí? En esta lista de países seleccionados por el autor o los autores, lo que hacen es comparar el número, la latitud, obviamente, el número de casos totales, el número de muertes y el porcentaje de muerte. ¿Sí? Y lo que concluyen es que existe un gradiente norte-sur, que ya se describió también para otro tipo de patologías, y que podría ser asociado a ese gradiente norte-sur en mortalidad con los niveles de exposición al sol, ¿sí? Y por lo tanto de vitamina D. Cabe destacar que estos resultados son presentados con datos de abril, de principios de abril, ¿sí? Con lo cual es un análisis que, si bien está publicado, es hiper preliminar. Y uno podría dudar si las latitudes norte y sur son equivalentes respecto a cantidad de radiación solar que llega, ¿sí? En este sitio web pueden encontrar el promedio mensual de una medida que es el índice UV, ¿sí? Que refiere a cuánta radiación solar llega a la superficie para distintas ciudades, ¿sí? Lo que yo hice fue simplemente calcular el promedio anual de esos índices UV para cada uno de estas localizaciones con su correspondiente latitud, y lo que vemos es que es lo mismo latitud norte o latitud sur, ¿sí? Es decir, que cuanto más se aleja la posición del ecuador, obviamente menos radiación solar promedio anual reciben esos países, y es exactamente igual si la latitud es norte o sur, ¿sí? Considerando los efectos de la luz del sol, hace mucho tiempo que la Organización Mundial de la Salud publicó en un reporte un gráfico en donde lo que grafican es, digamos, la posibilidad de generar patología en humanos respecto de la cantidad de exposición al sol, ¿sí? Y esta gráfica presenta un mínimo que sería la cantidad de radiación necesaria, ¿sí?, para maximizar el estado de salud, ¿sí? Esa exposición solar no es cero, ¿sí? Con bajos niveles de exposición solar tenemos deficiencias de vitamina D y obviamente distintas enfermedades musculoesqueléticas, ¿sí? Y obviamente con altos niveles de exposición empezamos a tener problemas de cáncer de piel, ¿sí? Pero existe una cantidad adecuada de radiación solar necesaria para promover un estado de salud adecuado. Inmunológicamente, que es el tema en el que nos desempeñamos en el laboratorio, existen una gran cantidad de evidencias que refuerzan esta idea de una cantidad adecuada de sol, ¿sí? Pero lo que quería resaltar en este momento es que con muy poca cantidad de sol, ¿sí?, con una limitada exposición al sol, se promueven respuestas efectoras, ¿sí?, en donde predomina la producción de citoquinas inflamatorias, ¿sí? Es decir, hay poco control de las respuestas inflamatorias que se gatillen, ¿sí? Por el contrario, con una excesiva cantidad de sol, existen grandes niveles de células regulatorias, fundamentalmente linfocitos T regulatorios, linfocitos B regulatorios, que frenan cualquier tipo de reacción inmunológica, ¿sí? Por lo tanto, con altas cantidades de sol se promueve el desarrollo de cáncer, con muy bajas cantidades de sol se generan problemas por falta de control inmunológico, típicamente enfermedades autoinmunes, alérgicas, etc. Esto nos pone en la situación de que pareciera que existe una cantidad adecuada de sol que está en el medio, provocando o promoviendo cierto control inmunológico, ¿sí?, sin que sea tanto como para suprimir las respuestas antitumorales.
Pensando en lo que les mencionaba antes de la incidencia solar en los distintos países del planeta y el grado de mortalidad por, por COVID-19, se me ocurrió analizar los datos públicos y calcular para cada país. En realidad lo hice para las capitales de los países, con lo cual países grandes van a tener mayor error, ¿sí? Pero para cada país, analizando 145 países, calculé un índice V promedio anual, ¿sí? Y tomé los datos de mortalidad eh, públicos al 13 de agosto del 2020. ¿Sí? Y lo que se ve es que efectivamente países con muy poca exposición solar, ¿sí?, tienden a tener mayor tendencia a alta mortalidad por coronavirus, al igual que vuelve a aumentar en países con muy alta exposición, ¿sí? Y en el medio pareciera haber países que por la cantidad de radiación, no por la cantidad, ¿sí?, países que reciben una cantidad de radiación intermedia tienen una mortalidad más baja, ¿sí? Estas asociaciones tienen que ver simplemente con cuánta luz del sol, cuánta radiación solar llega a cada país y cuántos se mueren en ese país. Pero obviamente la mortalidad de cada país depende de una gigantesca variedad de situaciones, como por ejemplo la capacidad hospitalaria de cada uno de los países, ¿sí? Entonces, esas asociaciones de países son simplemente una pequeña evidencia de esta relación que les estoy comentando. También existen algunos trabajos en donde la correlación ya no es a nivel país, ya no es por latitud, sino que tienen que ver con correlaciones individuales, ¿sí? Se han estudiado y están publicados reportes de correlaciones individuales entre los niveles de vitamina D y la infección o la patología. Lo primero que les voy a comentar es las relaciones que existen entre la vitamina D y la infección, ¿sí?, por el virus. En este trabajo, donde analizan casi 350.000 muestras de biobanco, ¿sí?, lo que encuentran es que en este biobanco del Reino Unido, 449 personas sufrieron la enfermedad, ¿sí? Lo que hicieron fue tomar todas las muestras del biobanco que tenían medidas vitamina D en los últimos 12 meses, ¿sí?, y de esas personas ver quiénes eran COVID positivas, ¿sí? Y lo que hicieron fue comparar los niveles de vitamina D entre los COVID positivos y los COVID negativos, ¿sí? Y lo que concluyen es que no existe una correlación entre los niveles de vitamina D y el riesgo de infección, ¿sí? De alguna forma esto valida esa placa que les había mostrado de la Organización Mundial de la Salud al principio de la presentación. Sin embargo, esta comparación es importante mencionar que está hecha tomando, si se quiere, dos grupos experimentales: pacientes COVID positivos, pacientes COVID negativos, y analizando los niveles de vitamina en esos dos grupos, ¿sí? Este trabajo, que fue publicado hace 2 semanas, es el trabajo justamente que dio lugar a la nota de página 12 que les mostré al principio, en donde este trabajo sí dice que existe una correlación entre la concentración sérica de vitamina D y una menor positividad frente al virus, ¿sí? Ahora bien, el enfoque de este trabajo es completamente distinto, ¿sí? En este trabajo, que fue llevado a cabo por un laboratorio clínico, ¿sí?, gigantesco, de hecho tiene operaciones en todos los estados de Estados Unidos, operaciones en México, en Irlanda y no me acuerdo en qué otro país. Este trabajo lo hicieron con los datos de Estados Unidos, es un trabajo retrospectivo, ¿sí?, en donde lo que hicieron fue tomar todos los datos de pacientes entre el 9 de marzo y el 19 de junio
de todos los pacientes que asistieron a realizarse el test de COVID. ¿Sí? Sobre esos pacientes que se testearon para el SARS-CoV-2, se buscaron datos de vitamina D de los últimos 12 meses. ¿Sí? Se armó una correlación finalmente sobre casi 200.000 pacientes, ¿sí?, que asistieron a hacerse el test, y se calculó el porcentaje de positividad según los niveles de vitamina D. ¿Sí? Y este es el gráfico que presentan. Después tienen, el trabajo es interesante porque además muestra según el área en donde viven dentro de Estados Unidos, cómo cambia la positividad, pero me quiero quedar con el resultado global, ¿sí?, en donde se ve claramente que aumenta el porcentaje de positividad en bajos niveles de vitamina D séricos. ¿Sí? Es decir, lo que nos está diciendo este gráfico es que si una persona tiene niveles altos de vitamina D, tiene menos chance de ser positivo para el virus. ¿Sí? Acá no estamos hablando de poblaciones COVID positivas versus COVID negativas, sino que es un análisis distinto. ¿Sí? Y de nuevo, sobre casi 200.000 individuos. Ahora bien, existen otros reportes que lo que hacen es analizar, digamos, que una vez que ya los pacientes están infectados, ¿sí?, es decir, no averiguar si la vitamina previene la infección, sino qué pasa con los pacientes después de contraer la infección respecto de sus niveles de vitamina D. ¿Sí? En este trabajo, que es una nota que no está publicada como artículo científico, ¿sí?, sino que lo presentan como resultados preliminares, pero no por eso deja de ser interesante, se analiza un número pequeño de pacientes, 103 adultos, en Italia, ¿sí?, en Milán, en un hospital de Milán, comparando con empleados, 50 empleados, ¿sí?, y lo que hacen es, y un grupo de comparación de individuos normales, ¿sí?, y lo que hacen es comparar los niveles de vitamina según la gravedad de la patología. ¿Sí? Y fíjense que los pacientes que ingresaron a terapia intensiva tienen los niveles de vitamina D más bajos. ¿Sí? Aquellos hospitalizados pero no en terapia intensiva tienen niveles más altos, y aquellos COVID positivos con síntomas leves, ¿sí?, tienen niveles de vitamina D todavía más elevados. ¿Sí? Es decir, lo que podría pensarse es que si contraes la infección, teniendo niveles adecuados de vitamina D, podrías combatirla mejor, ¿sí?, o contenerla mejor. En este otro trabajo, sí, publicado y hace una semana, 10 días, también analizan los niveles de vitamina D, ¿sí?, en pacientes hospitalizados por COVID-19. Lo que hacen en este trabajo es poner un nivel de corte en la concentración de vitamina D, ¿sí?, un nivel de corte de 30 nanogramos por mililitro, 25 hidroxi vitamina D, y ver cómo se comportan los pacientes COVID positivos según ese nivel de corte de vitamina. ¿Sí? Este trabajo se realizó en Teherán, ¿sí?, en un hospital de Teherán. Algo que me llamó la atención es que el diagnóstico está hecho por tomografía computada o PCR. ¿Sí? De hecho, 1/3 de los pacientes tienen el diagnóstico hecho por PCR. ¿Sí? El resto es por clínica y tomografía computada. En este trabajo se reporta una cohorte de 235 pacientes, ¿sí?, hospitalizados por COVID. Lo que me resultó interesante es que 72,8% de los participantes tenían una enfermedad severa o crítica, ¿sí?, mientras que un 27% era de leve a moderada. ¿Sí?
Lo que encontraron en este reporte es una asociación en los bajos niveles de vitamina D con la severidad de la patología, con altos niveles de proteína C reactiva, ¿sí? Lo que reporta una alta actividad inflamatoria, y bajos niveles de linfocitos en circulación, ¿sí? Que es otra de las características de la severidad de la patología, ¿sí? Es decir, niveles adecuados o altos, por encima de 30 nanogramos de mililitro de 25-hidroxivitamina D, previenen de alguna forma las formas más severas de la patología. Dicho esto, y en particular para COVID, el paso siguiente es, bueno, si los niveles individuales de vitamina D están asociados con la severidad de la patología, con el grado de infección, si los niveles poblacionales de exposición al sol y por ende los de vitamina D también están asociados con la mortalidad, bueno, ¿qué pasa entonces en COVID en particular con la suplementación con vitamina D? ¿Sí? En este caso no tenemos demasiada información publicada, ¿sí? De hecho, este es el único trabajo que encontré publicado. Puede ser que haya alguno más, este es de hace un mes, en donde lo que hacen es justamente suplementar pacientes COVID positivos con vitamina D, ¿sí? Es un ensayo piloto, ¿sí? Es un ensayo chico, en donde utilizan una randomización 2:1 contra el placebo, ¿sí? Es decir, por cada 2 pacientes que ingresan en el grupo tratado con vitamina D, un paciente ingresa en el grupo tratado con placebo, ¿sí? De esta forma, el grupo placebo tiene 26 participantes y el grupo tratado con vitamina D tiene 50 participantes, ¿sí? El dato más relevante de este estudio piloto es que el 50% de los pacientes que ingresaron a la hospitalización y que pertenecen al grupo placebo, ¿sí? El 50% llegó a terapia intensiva, ¿sí? Mientras que de los pacientes que ingresaron a la hospitalización y fueron aleatorizados en el grupo con vitamina D, solo un paciente, que representa el 2%, ¿sí? Llegó a terapia intensiva, ¿sí? Por lo tanto, podría parecer que la suplementación con vitamina D es una idea interesante para abordar la terapéutica. En nuestro país, una de las ideas proyectos financiadas por la agencia es justamente un ensayo controlado contra placebo, ¿sí? De vitamina D que está siendo desarrollado por el doctor Walter Manucha, ¿sí? Y un grupo grande de investigadores. Sobre este ensayo clínico todavía no hay resultados. Finalmente, para cerrar, no voy a responder la pregunta de si es bueno o no tomar sol. Hay una gran cantidad de cosas extras para mencionar al respecto, pero sí considerar que los efectos secundarios de la administración de vitamina D son poco frecuentes, ¿sí? Que es relativamente amplia su seguridad y que por lo tanto la suplementación profiláctica o la fortificación de alimentos podría servir, ¿sí? Como una terapia adyuvante conveniente para lidiar con los dos problemas a los que se refiere este trabajo, ¿sí? Las dos pandemias a las que se refiere este trabajo son la pandemia por coronavirus y la deficiencia de vitamina D, que es realmente una pandemia actualmente. Ahora voy a dejar abierto a preguntas por el chat o si alguien quiere abrir el micrófono, y si alguien quiere algún tipo de información extra o bibliografía me puede escribir en cualquier momento.
si tienen preguntas, las pueden volcar en el chat. No, ahora las dosis de suplementación son súper variables y ese es uno de los grandes problemas de toda esta bibliografía. Existen trabajos donde utilizan un único bolo inicial de muy altas concentraciones, existen trabajos donde utilizan múltiples concentraciones, en particular el trabajo que les mencioné eh, de la suplementación en COVID, utilizan una dosis inicial, si mal no recuerdo, de 8.000 unidades y después 3 dosis más en día 3, 4 y 7 de 4.000 unidades y después mantienen con una dosis de 4.000 unidades por semana, ¿sí? Ese fue el esquema de la prueba piloto que les mostré, en donde solo el 2% de los pacientes tratados con vitamina avanza a terapia intensiva. No, justamente en este trabajo no. Los que utilizan dosis muy altas son algunos de los clinical trials que mencioné, analizados dentro del metaanálisis para enfermedades respiratorias. Sheila, no hay trabajos en animales del laboratorio con infección por COVID y radiación y vitamina, al menos no hasta donde yo sé. Y tampoco sé si hay relación con daño cardiovascular. Sí. Ahora voy a hacer una aclaración extra por la cantidad de exposición al sol. Clara, respecto a la franja etaria, sí, obviamente varía según el trabajo. Creo que quizás uno de los trabajos más importantes es el de suplementación. Lo que hacen es aleatorizar tanto el grupo digamos placebo como el grupo de vitamina. Tienen digamos, no tienen diferencia en la media de la edad, ¿sí? Y ronda, no llega a 60 años, si mal no recuerdo era alrededor de 58, 59 años, la edad promedio de los pacientes que recibieron esa suplementación, ¿sí? Daniel, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? totalmente. Con respecto a, o sea, evidentemente la vitamina D puede ser un suplemento, pero me quedó una duda si, digamos, ¿dónde se logra mejor la diferencia? ¿En pacientes que estén tratados ya con un suplemento antes de recibir o antes de adquirir la enfermedad? ¿O por ejemplo, en pacientes que han recibido la enfermedad y uno le adiciona como suplemento la vitamina D? O sea, ¿en dónde se encontró mejores respuestas? En realidad se encontraron respuestas en los dos aspectos, ¿sí? Tanto en la prevención como en el tratamiento, ¿sí? Ujú. Eh, el tema es que si uno estuviera hablando de una droga, ¿sí? Es quizás más difícil pensar en un abordaje preventivo con una droga, ¿sí? Eh, pero tratándose de una vitamina, no cuesta realmente demasiado promover una correcta nutrición, ¿sí? Y exposición al sol. Y ahora voy a ir qué es correcto en términos de exposición al sol, ¿sí? Pero, digamos, es necesario Sí. promover buenos niveles para infectarte menos y que además, en caso de que te infectes, suplementar con vitamina no es algo, digo, costoso, no es algo que tenga
grandes efectos adversos, hay mucho conocimiento sobre eso, por lo tanto podría ser una, digamos, como dice justamente la última frase de la publicación que yo les compartía, podría ser una terapia adyuvante interesante. ¿Sí? Obviamente Exacto. necesitamos información. Mi opinión personal es que es importante empezar a prestar atención a las deficiencias masivas que tenemos de vitamina D, ¿sí? En particular en este momento, eso también nos puede ayudar a prevenir la infección y el avance más severo de la patología. Sí, pienso que sobre todo con la juventud o los adolescentes que tienen un hábito o un comportamiento hoy en día de estar más tiempo encerrados y conectados, ¿no es cierto? Lo cual no tienen actividad al aire libre, ¿no? O sea, eso perjudica aún más la situación. Exactamente. Perfecto, muchas gracias y muy buena la No, por favor. charla. Te felicito. Gracias. Andrés habla de que la posible prevención por vitamina D debería ser tomada con pinzas por el background genético y el estilo de vida. Claramente, estamos hablando de, digamos, de una enfermedad que evoluciona completamente distinto según un montón de aspectos, ¿sí? Eh, y de hecho, yo no me metí en detalle, pero existen eh, polimorfismos asociados al receptor de la vitamina D y existen mucha cantidad de reportes, de bibliografía, de que los individuos con distintos polimorfismos en el receptor responden distinto a la vitamina. ¿Sí? Entonces, digo, claramente la, no es la cura, no es la respuesta maravillosa. ¿Sí? Simplemente es en mi opinión, un aporte que debería ser sencillo de adquirir, que puede sumar algo. ¿Sí? Lo que les quería compartir es esta relación con cuánta exposición al sol es necesaria. ¿Sí? Y, y tiene que ver con muchísima cantidad de trabajo que está hecho mayormente en el hemisferio norte. ¿Sí? Eh, una enorme cantidad de este tipo de trabajos están hechos en Europa, ¿sí? Y en particular hay una autora que es la doctora Leslie Rhodes, que es dermatóloga, eh, a quien tuve la suerte de escuchar en ya varias charlas. Ella estudió muy profundamente la relación entre la exposición al sol, la exposición a la radiación UV y los niveles séricos de vitamina D. De hecho, hay una gran cantidad de bibliografía y lo que ella dice es que a sus pacientes en el consultorio les recomienda 13 minutos según el tipo de piel. Obviamente acá hay otra gran cuestión que tiene que ver con el tipo de piel, pero básicamente entre 10 a 15 minutos al sol del mediodía en verano sin protección solar, ¿sí? Para adquirir los niveles de vitamina D adecuados, ¿sí? Esta recomendación está hecha para la ciudad de Manchester, ¿sí? Donde ella vive. Claramente eso tiene que ver con la incidencia de radiación y la incidencia de radiación tiene que ver con la latitud. ¿Sí? No sé si nosotros tomamos, si todos y todas tenemos idea de dónde está Manchester para nuestro país, ¿sí? Pero básicamente la latitud de Manchester es la latitud de Río Grande, ¿sí? Europa tiene muchísimas ciudades que para nuestras latitudes quedan afuera del país, ¿sí? De hecho, algunos países nórdicos tienen ciudades en latitudes que se corresponden con la base Marambio, ¿sí? Eh, por lo tanto, todos esos estudios hay que adaptarlos a nuestro medio, ¿sí? Y las cantidades de radiación pueden llegar a ser, digo, la cantidad de tiempo de exposición al sol puede ser muy baja, ¿sí? De hecho, es recomendable que quienes quieran sintetizar vitamina D a través del sol usen cualquier sistema
de predicción de clima, ¿sí? Y se fije en el índice UV, ¿sí? Si el índice UV es mayor que 5, no se expongan porque tienen más riesgo que beneficio, ¿sí? Cuando el índice UV es menor de 5, uno puede exponerse con mayor seguridad entre 10-15 minutos para poder sintetizar niveles adecuados de vitamina. Y, perdón, agrego un comentario que dice Gladys acá en el chat, tiene que ver con el tipo de alimentación, ¿sí? Claramente la vitamina D no solo se absorbe por piel, se adquiere por la exposición de la piel al sol, sino que también por alimentación, ¿sí? El problema a veces es que las fuentes de vitamina D pueden llegar a ser quizás no tan consumidas por la mayoría de la población, ¿sí? Por ejemplo, algunos países nórdicos suplementan una gran variedad de alimentos, ¿sí? Justamente como tienen tan poca intensidad de radiación solar, suplementan una gran variedad de alimentos, ¿sí? Por ley. Y entonces tienen muy bajos porcentajes de deficiencias en sus poblaciones. Mercedes comenta que la edad es un factor importante porque en África la expectativa de vida es de 60 años, hay déficit de vitamina D y sin embargo tienen menos infectados. Claramente las correlaciones son simplemente eso, correlaciones y no una respuesta completamente lineal, ¿sí? Fede, sí, los protectores solares afectan a la síntesis de vitamina D, ¿sí? Por eso es necesario algún mínimo de exposición diaria sin protección solar, ¿sí? Y ese mínimo tiene que ser con los cuidados que mencionaba antes. Exponerse en horarios en donde el índice UV es bajo, ¿sí? Idealmente menor de 5, ¿sí? Que obviamente varían según la época del año, ¿sí? En pleno invierno no llega nunca en Buenos Aires el índice UV a 5, ¿sí? Por lo tanto, si en invierno quiero tener algo de sol, claramente voy a tener que salir al mediodía, ¿sí? Pero ya en este momento, en primavera, el índice UV puede alcanzar niveles de 8, 7, 8 y en verano obviamente mucho más altos al mediodía, ¿sí? Por lo tanto es un ejercicio interesante revisar los sistemas de pronósticos y evaluar cuál es el índice UV. Muy bien. Bueno, con esto vamos a dar por finalizado el seminario de hoy y nos veremos en el próximo seminario. Es probable que volvamos a la plataforma Zoom. Así que bueno, eso después lo estaremos comunicando por las vías habituales. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima.